Vamos a empezar a analizar ahora qué pasa con la función cuando nosotros tenemos un logaritmo, o sea, una función logarítmica, ¿sí? Y voy a empezar con el ejemplo más fácil de todos, ¿sí? Vamos a poner en el graficador, ¿sí? Por supuesto, para ir viendo el comportamiento de la función, logaritmo en base 2, ¿sí? De base 2, y vamos a poner argumento x, así sencillito, ¿sí? Bueno, lo que vemos en la característica del gráfico, sí, son varias cosas. En primer lugar, vemos que no hay nada para los valores negativos. ¿Y esto por qué? Sí, bueno, justamente porque el valor, ¿sí?, de la variable, que es el que está, siempre en las funciones logarítmicas vamos a poner la variable en el argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo no puede ser negativo, entonces es lógico que estos valores no participen de la función, o sea, no van a estar dentro del dominio de la función, ¿sí? Es decir que vamos a tomar valores de 0 para adelante. Por otro lado, en donde digamos empieza a tomar valores, ¿sí? Fíjense que el logaritmo toma valores muy chicos, o mejor dicho, digamos grandes en valor absoluto, pero negativos, ¿sí? Esto quiere decir que la función logaritmo tiene una asíntota, ¿sí?, que si nosotros vimos ya comparado con la función exponencial, que era horizontal, en este caso la asíntota es vertical. Y coincide justamente con el valor en donde comienza, ¿sí?, a tener sentido esta función. En este caso sería una asíntota de ecuación x igual 0, ¿sí?, que es una asíntota vertical. La función logarítmica, al igual que la exponencial, siempre crece, o siempre decrece, como vamos a ver en otros casos, pero en este caso siempre está creciendo. Y fíjense que el crecimiento de la función logarítmica es al revés que la exponencial, muy rápido al principio y luego se va atenuando. El crecimiento de la función logarítmica es muy lento, ¿sí? Comparado con otras funciones que crecen más rápidamente, pero siempre crece, eso también es cierto. Otra cuestión es que la función logarítmica no tiene límite de crecimiento, o sea que sigue creciendo muy lentamente, pero sigue creciendo. ¿Sí? No es que va a tener una asíntota que limite su valor, por lo menos de manera horizontal. Vertical sí. Bien, vamos a mirar algunas cosas más. Por ejemplo, si en lugar de tener logaritmo de x, voy a graficar una función con la misma base, o sea, logaritmo de base 2, pero ahora el argumento va a ser, por ejemplo, x más 2. Vean que la nueva función, ¿sí?, aparece dos unidades corridas, ¿sí?, hacia la izquierda. ¿Por qué es esto? Porque si el número, digamos, porque si el argumento es x más 2, quiere decir que yo puedo reemplazar a partir de menos 2, ¿sí? A partir de menos 2, ¿por qué? Porque si bien menos 2 es negativo, cuando lo reemplazo acá se da 0. O sea, si yo pusiera, por ejemplo, menos 1, si bien la x es negativa, pero menos 1 más 2 es 1 y el argumento se hace positivo. O sea que de menos 2 para adelante podría, ¿sí?, claramente representarlo. O sea que el cambio en el argumento hace que el logaritmo se corra para un lado o para el otro y que por supuesto su dominio cambie. Otra cosa es que fíjense que si el logaritmo empieza a tener sentido a partir de que x vale menos 2, también pasa que en menos 2 tiene su asíntota vertical. Obviamente, si nosotros tomamos una tercera función de la misma base y el argumento lo vamos a poner x menos 3, por ejemplo, lo que ocurre es que nos apareció una función 3 unidades corridas a la derecha respecto de la original, ¿no es cierto? Respecto de la primera de ellas, justamente porque al ser x menos 3, x podría tomar algunos valores positivos que no sirven, por ejemplo 2. 2 no sirve porque 2 menos 3 es menos 1. A partir de 3 es que esta expresión tiene sentido. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, veamos qué pasa si en vez de sumar o restar dentro del argumento, sumamos o restamos fuera del argumento. ¿Sí? Así que por un lado tenemos como conclusión que el argumento me determina el dominio de la función logaritmo, ¿sí?, me determina algún corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda de esa función. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa ahora, como decíamos recién, qué pasa si yo sumo o resto, ¿no es cierto?, pero fuera del argumento. Por ejemplo, tengo logaritmo en base 2 de x más 2 afuera del argumento, ¿sí? En este caso,
¿sí? Lo que vamos a tener, ahí está, es una función que está corrida 2 unidades hacia arriba. O sea que este término que aparece acá, independiente, lo que hace es correr la función hacia arriba o hacia abajo en el caso de restar, ¿cierto? Bien, por último, lo que vamos a ver es qué efecto tiene, ¿sí? O cómo hacer para que el logaritmo quede negativo, ¿sí? Quede decreciente. Hay dos maneras de hacer que el logaritmo quede decreciente. Una de ellas es multiplicar por un número negativo delante del logaritmo. Fíjense que si yo multiplico por -2, ¿sí? El logaritmo nuevo queda decreciente, ¿sí? Y la otra manera es, al igual que la función exponencial, que la base sea un número menor que 1. Por ejemplo, si yo pusiera el logaritmo de base 0,5, también me quedaría una función decreciente. Muy bien, bueno, entonces como características primordiales tenemos que tener en cuenta el argumento, que debe ser positivo, ¿sí? A partir de donde el argumento es positivo, vamos a tener una asíntota vertical, en este caso de la función logarítmica, que la función logaritmo crece siempre o decrece siempre, ¿sí? No tiene crecimientos y decrecimientos alternados, ¿sí? No es que sube y baja, sino que o siempre sube o siempre baja, y que solamente tiene una asíntota vertical. Muy bien, bueno, con todas estas características, además de con algunos corrimientos que tiene, que hemos visto en el gráfico, estamos en condiciones de hacer un análisis un poquito más profundo en el caso de que querramos hacer un gráfico de una función logarítmica de manera más precisa. Lo vamos a hacer en el pizarrón. Bien, vamos a partir de un primer ejemplo. Vamos a suponer que queremos graficar f de x igual al logaritmo de base 3 de 2x menos 1. Vamos a comenzar con esa función, ¿sí? Bien, lo primero que voy a hacer es analizar a partir de qué valores puedo reemplazar la x, es decir, lo que llamamos el dominio, ¿sí? Nosotros sabemos que este argumento debe ser positivo. El argumento siempre debe ser un número positivo, ¿sí? Con lo cual, lo que puedo plantear es que tiene que ser mayor que 0. Es decir, 2x menos 1 debe ser mayor que 0. A partir de acá puedo despejar obteniendo 2x mayor que 1, ¿sí? Y finalmente x mayor que 1 medio, porque lo que hice fue pasar el 1 sumando, que 0 más 1 es 1, y el 2 multiplicando a dividiendo. Esto, si no están familiarizados, en vez de llamarse una ecuación, se llama una inecuación, ¿sí? Hay varios videos que explican cómo resolver inecuaciones, pero de manera sencilla las relaciones que hay o los procedimientos algebraicos son muy parecidos. Después vamos a ver algún caso por ahí medio raro, ¿sí? Son muy parecidos los procedimientos algebraicos y están bien explicados en el video correspondiente. Igualmente la inecuación lo que me está diciendo es que los valores que puede tomar la x son siempre los valores que son mayores que un medio. Recuerden que este símbolo se lee mayor que, ¿sí? Y en realidad lo que nosotros sabemos de este símbolo, por ejemplo, nosotros decimos 5 mayor que 2, pero también decimos 2 menor que 5. O sea, lo que sabemos es que este simbolito, el mayor siempre está del lado donde la boquita está abierta y el menor del lado de donde la boquita está cerrada. Sí, es una anotación nada más, pero está bueno tenerla presente, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, el cocodrilito este se come al mayor, ¿sí? El cocodrilo se come al mayor, es la manera que uno, digamos, tiene, o por lo menos yo tenía, de acordármelo. Bien, entonces acá lo que tenemos es que x tiene que ser mayor que un medio, con lo cual el dominio de esta función es el intervalo un medio más infinito. Otra cuestión, esto es obviamente un intervalo, ya hemos trabajado algo con intervalos en las funciones exponenciales, sino también pueden revisar los videos de inecuaciones para entender un poco más de qué se trata. Pero esto vendría a ser todos los números que son más grandes que un medio, sin contar el un medio. Este paréntesis es muy importante, ¿sí? Porque el paréntesis lo que me indica es que el un medio no lo voy a contar dentro de este dominio. Bueno, y otra cosa que nosotros habíamos deducido a partir de mirar los gráficos es que este numerito de donde empieza el dominio a tener sentido coincide con la ecuación de la asíntota, ¿sí? X igual a un medio, entonces va a ser una asíntota vertical. Muy bien. Bueno, vamos a mirar algunas otras cosas que podemos analíticamente calcular de esta función antes de graficarla. Una de ellas, como siempre, la intersección con los ejes. Vamos a empezar con la intersección con el eje Y. Recuerden que la intersección con el eje Y siempre es cambiar la x por 0, es decir que voy a hacer f de 0. Y acá tengo, bueno,
varias cosas para decir, ¿no? Si yo reemplazo por 0, me encuentro que el argumento de esta función me queda -1 y esto no existe, porque el logaritmo no puede calcularse si el argumento es negativo. Con lo cual, esto me está diciendo que esta función particularmente no tiene intersección con el eje Y. Ahora, yo esto lo podría haber hecho, o lo podría haber dicho de antemano, porque, ¿qué pasa? 0 no pertenece al dominio de la función, si dijimos que era de un medio para adelante. 0 es más chico que un medio, ¿sí? Con lo cual yo, de entrada, podría haber dicho que no tenía intersección con el eje Y, porque 0 no estaba dentro del dominio de esta función. Finalmente, lo que voy a tratar de hacer es calcular una intersección con el eje X. Ya calculamos intersección con el eje Y, voy a calcular intersección con el eje X. Recuerden que la intersección con el eje X se logra igualando la función a 0, con lo cual tendría que escribir el logaritmo de base 3 de 2x menos 1 es igual a 0. Y esto es una ecuación logarítmica, ¿sí? Como hemos visto, ¿sí?, las ecuaciones logarítmicas siempre se tratan de transformar en ecuaciones más sencillas. En este caso podemos aplicar la definición de logaritmo diciendo que 3 elevado a la 0 es igual a 2x menos 1. Si no recuerdan la definición de logaritmo, pueden consultar el video correspondiente, ¿sí? Pero básicamente es esto que acabo de decir. Este número elevado a esto me da por resultado el argumento del logaritmo. Y esta ecuación se ha transformado en una ecuación muy sencillita de resolver, es una lineal. 3 a la 0 es 1, y ahora despejo normalmente. El menos 1 que estaba restando lo voy a pasar sumando, y entonces obtengo que 1 más 1 es 2, entonces 2 es igual a 2x. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 2? Obviamente estamos hablando de que x vale 1, y esta entonces es la intersección con el eje x. Esto es una x un poco deforme. Bien, bueno, vamos a practicar entonces el gráfico de esta función a mano, ¿sí?, sin usar el graficador. Una de las primeras cosas que voy a advertir es que el dominio es de un medio para adelante, entonces no necesito los valores negativos en este caso. Entonces, una vez trazados los ejes, el eje X y el eje Y, ¿sí?, una vez que tengo eso trazado, voy a graduar los ejes de esta manera, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y tomando ciertos valores, ahora vamos a ver cómo hacemos para completar, ¿sí?, vamos a empezar con el gráfico de esta función. En primer lugar voy a marcar la asíntota vertical, que me va a ayudar, ¿sí?, a tener una idea de cómo va a ser el gráfico. Como la asíntota vertical tiene ecuación x igual a un medio, para el valor de x igual a un medio voy a trazar, ¿sí?, una línea, no como yo, tiene que ser lo más derecha posible, una línea vertical que me va a servir como para decir, bueno, ahí se acerca, ¿no? Y lo otro que voy a tener en cuenta, que lo hemos calculado, es la intersección con el eje X. La intersección con el eje X tiene valor 1, con lo cual la función pasa por acá. Ahora, yo podría decir, bueno, con esto ya me alcanza para graficar. ¿Por qué? Porque la base es 3, ¿sí? O sea que es mayor que 1 la base, o sea que la función logarítmica esta va a ser creciente porque además no está multiplicado por nada, ¿no es cierto? Así que uno podría decir, bueno, con ese criterio, si tengo la asíntota acá, en realidad así, ¿no?, va a tener que ser una cosa así la función logarítmica, ¿no?, que primero crece de golpe, se acerca a la asíntota, ¿no?, y después va subiendo lentamente. Ahora, supongamos que yo quiero mayor precisión en mi gráfico, lo único que tengo que hacer es elegir nuevos puntos para reemplazar, pero guarda que como el dominio de esta función logarítmica es de un medio para adelante, yo no puedo elegir valores de un medio para atrás. O sea, por ejemplo, el menos 1 no lo puedo elegir, el 0 no lo puedo elegir. De hecho, vimos ya que si reemplazo por 0 no me da. Entonces necesito buscar valores que estén más allá de un medio. 1 no lo voy a elegir porque yo ya sé que 1 es la raíz, o sea que me va a dar 0. Entonces yo puedo elegir, qué sé yo, cualquier valor. Por ejemplo, no sé, vamos a elegir 3. Entonces, si yo elijo 3, voy a calcularlo por acá, en este recuadrito chiquitito de acá, no tan chiquitito,
¿sí? Vamos a calcular f de 3. F de 3 es hacer el logaritmo de base 3 de 2 por 3 menos 1. O sea, cambiar la x por 3. Y esto es el logaritmo de base 3 de 5. Este número es un número obviamente irracional que lo podemos aproximar con la calculadora. Recuerden que la calculadora calcula logaritmos de base 10, o sea que esto es lo mismo si lo cambio de base que el logaritmo en base 10 de 5 dividido el logaritmo en base 10 de 3, que me da aproximadamente 1,465 más o menos, ¿sí? Siempre cuando calcule logaritmos, salvo que sean logaritmos muy particulares, casi siempre vamos a obtener valores, ¿no?, de este tipo. Bueno, entonces si yo quisiera representar ese valor que acabo de marcar ahí, ¿sí?, este valor que acabo de marcar acá, recuerden que es para cuando la x vale 3, con lo cual si la x vale 3, esto me da casi 1,5, ¿sí? Es una buena aproximación tomarlo así, y entonces podemos, ¿sí?, ahora que tenemos esos dos puntos, tenemos la asíntota y demás, podemos de repente hacer el gráfico, bueno, un poco mejor me tiene que salir porque en esa parte es medio curva, no sube en forma recta, ¿sí? Ahí está. Y ahí tenemos entonces el gráfico de esta función logarítmica. Vemos que ya determinamos el dominio. En el caso de que quisiéramos hacer un análisis de esta función, podríamos agregar algunos detalles nada más. El conjunto imagen es todos los números reales. Eso ocurre en general en la función logarítmica, ¿sí? Vimos también que el crecimiento en este caso es en todos lados, pero ojo, yo no puedo poner todos los números reales porque la función tiene sentido de un medio para adelante. Entonces voy a poner que el crecimiento es de un medio a más infinito y que obviamente la función no decrece. ¿Qué pasa con la positividad y la negatividad? Bueno, el conjunto de positividad obviamente es la parte que está por encima del eje X, es decir, vendría a estar representada por toda esta parte de acá. ¿Está bien? Que en el eje X viene a ser de la raíz para adelante, ¿sí? Esto sería el conjunto de positividad. De la raíz para adelante. Y la raíz es 1, o sea que será de 1 a más infinito. Ahora guarda con el conjunto de negatividad. ¿Por qué digo guarda? Bueno, porque el conjunto de negatividad viene a ser esta parte que está acá de la función, ¿no es cierto? Que sería de 1 para atrás, diría, ¿no? Diría cualquiera, pero guarda, porque ese para atrás tiene que llegar a un medio. O sea que tendría que ser desde un medio hasta 1, ¿sí? Recuerden que más allá de un medio no hay nada, ¿sí? Atrás de un medio no hay nada, así que este sería el conjunto de negatividad en el caso de que tengamos que hacer el análisis de esta función. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más en el próximo pizarrón y con eso creo que va a ser suficiente para que puedan resolver o para que puedan graficar cualquier tipo de función logarítmica al menos sencilla, ¿no?, de este estilo.